días. En esta nuestra segunda sesión de aprendizaje del diplomado en negociación de conflictos socioambientales, abordaremos la naturaleza y la esencia de los llamados actores sociales en la ecología política. Para poder entender de manera más didáctica lo que concierne la presente exposición, será necesario incidir en términos fundamentales como son la acción de gobierno y la llamada gobernanza. La acción de gobierno o el governing se va a vincular a las acciones gestadas por el gobierno como órgano que administra el poder político y que, según Joseph Vallès, politólogo y muy entendido en los temas de la llamada gobernabilidad, se va a orientar hacia la capacidad de autocoordinación propia de redes constituidas por una variada constelación de organizaciones y entidades privadas y públicas, estatales y transestatales. Es decir, la acción de governing, o también entendida como gobernación, conlleva a la capacidad de autocoordinación de la propia sociedad, y esto no depende de instituciones o reglas formales, sino que brota de un ajuste continuo entre sujetos colectivos e individuos de todo tipo. Nosotros definimos a la gobernación como la coordinación que nace de la interacción constante entre actores políticos, económicos y sociales de la esfera privada y pública para resolver colectivamente los problemas que enfrenta cada sociedad. Por otro lado, para Kohlmann, la gobernación se entiende como las intervenciones sean orientadas a metas de actores políticos y sociales con la intención de crear una pauta de intersección más o menos estable y predecible dentro de un sistema sociopolítico que será tanto más posible cuando más acorde sea este con los deseos y objetivos de los actores intervinientes. Por otro lado, la governance o gobernanza, según el propio José Vallès, implica que gobernanza se entiende como estructura que asume un sistema social y político a consecuencia del esfuerzo y de las intervenciones practicadas por los distintos actores presentes en él. En esta configuración ningún actor desempeña un papel de primer plano, sino que se producen numerosas interacciones entre la pluralidad de actores. Para el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o PNUD, gobernanza significa el marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas. Nosotros entendemos por gobernanza como las reglas del juego que fijan los límites y los incentivos para la constitución y funcionamiento del sistema que surge como resultado conjunto de los esfuerzos de interacción de todos los actores políticos, económicos, sociales y culturales que intentan utilizar estas reglas de acuerdo con sus propias particularidades, intereses y objetivos. Para que existan condiciones de gobernabilidad deberá considerarse un conjunto de criterios que van a estar enmarcados en primer término porque la gobernabilidad implica un concepto y un contenido más amplio que el de gobierno. Es decir, implica reglas, implica normas, implica instituciones y prácticas establecidas. Por otro lado, las redes y los procesos son elementos esenciales de la gobernabilidad. A través de las redes interaccionan los diferentes actores y a través de los procesos se inician diferentes etapas de búsqueda de consensos.
Por otro lado, la gobernabilidad supone pilotear la sociedad en los ámbitos del interés público. Esto conlleva a que significa dar una orientación, dar un manejo, dar un principio de orientación. El propio término gobierno proviene del griego gobernare, que significa de manera puntual el gobierno de una nave, la conducción de una nave, de una gran nave que puede ser el Estado, pero quiere de un piloto, que es el gobernante o el mandatario. En este sentido, gobernabilidad significa también, pues, conducir una nave a buen puerto, significa pilotear, como ya hemos dicho, la sociedad en los diferentes ámbitos del interés público. Por otro lado, los medios de comunicación pueden jugar un papel determinante en la gobernabilidad, creando y consolidando valores democráticos. No valores contrapuestos o antivalores que terminan por distorsionar la esencia de lo que debería ser la sana difusión y promoción de mensajes positivos por parte de los llamados medios de comunicación. Complementariamente a lo expuesto, la gobernabilidad no se refiere solo a las instituciones, aunque éstas sigan siendo importantes. La gobernabilidad se entiende como sistema e implica interconexiones y flujos. Y por otro lado, la gobernabilidad tiene una importante dimensión internacional, es decir, una proyección a diferentes ámbitos que van a estar marcados por la proyección de un país con respecto a una comunidad de naciones. Con respecto a la gobernanza ambiental, esta se va a explicar a raíz de dos factores constituyentes, como son los elementos que conforman la gobernabilidad ambiental y los indicadores en la gobernabilidad ambiental. Como elementos constituyentes de la gobernabilidad ambiental tenemos, en primer lugar, los procesos de selección, supervisión y reelección de la autoridad encargada de las políticas ambientales. Estos procesos, estas acciones de supervisión y de reelección implican, pues, conjugarse de manera armónica, de tal manera que funcionen como componentes de un círculo virtuoso. Por otro lado, conlleva hacia el respeto de los ciudadanos y del Estado a las instituciones que rigen su interacción con la formulación y propuestas ambientales. En este caso puntual, existe una predisposición del ciudadano y del Estado, quienes van a asumir la importancia de crear espacios de encuentro, de construir un diálogo, sobre todo conjugar voluntades. Asimismo, como elemento constituyente de la gobernabilidad ambiental, será necesario considerar la capacidad de formular e implementar políticas adecuadas en materia ambiental con un manejo sostenible y un uso racional. En referencia a los indicadores de la gobernabilidad ambiental, será necesario considerar a la voz y la responsabilidad, a la estabilidad política, a la eficacia gubernamental, a la calidad regulatoria, al Estado de Derecho y al control de la corrupción. Con relación a la voz y a la responsabilidad, esto conlleva a la predisposición que cada actor debe asumir en salvaguarda y en fortalecimiento de la gobernabilidad. Si no existe una responsabilidad, es decir, asumir un compromiso, difícilmente se va a crear un marco pleno de gobernabilidad. Pero tampoco la inestabilidad política de un país puede conllevar a una consolidación de gobernabilidad, por cuanto es primordial la estabilidad política como factor que propicie la consecución de consensos y acercamientos entre los diferentes actores políticos, sociales y culturales de un país.
En tercer lugar, será imprescindible la llamada eficacia gubernamental. Eficacia en el sentido de logro de objetivos, logro de resultados, logro de aspiraciones comunes entre todos los miembros que conforman un colectivo social. La eficacia implica eso, lograr y alcanzar objetivos nacionales, objetivos que deben estar marcados por la construcción de ciudadanía, pero también con el fortalecimiento del sistema democrático. No puede haber gobernanza o gobernabilidad si no existe tampoco consolidación y ampliación de la categoría de ciudadanía, de participación política y también de consolidación del sistema democrático. Un cuarto indicador de la gobernabilidad lo constituye la calidad regulatoria, es decir, la capacidad de materializar nuestras acciones en indicadores que nos permitan medir de manera explícita la calidad de la democracia, la calidad de gobierno, la calidad de participación. Esto nos permitirá, pues, tener una idea clara del tipo de gobernabilidad, de la calidad de nuestra gobernabilidad y sobre todo del compromiso de la gobernabilidad hacia los actores y de los actores hacia esta. Pero la gobernabilidad tampoco podrá construirse si no se inserta dentro de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho implica el imperio de las leyes, el imperio del orden, el imperio del respeto hacia las minorías, pero también políticas inclusivas, políticas que se van a gestar en un Estado que conlleva a la voluntad popular, a la alternancia en el poder, al pluripartidismo, a ampliar la esfera de la participación ciudadana, en la cual cada vez los ciudadanos se empoderan más y al mismo tiempo interiorizan los valores democráticos en aras de la conciliación del Estado de Derecho. Por otro lado, tampoco podría construirse gobernabilidad si no existe un control efectivo sobre la corrupción, sobre este obstáculo que impide la consolidación del desarrollo en nuestro país. A mayor corrupción, mayor índice de pobreza. A mayor control de la corrupción, mayor participación política, mayor capacidad de tomar decisiones de manera libre, pero también mayor nivel de desarrollo. Por otro lado, dentro de los objetivos de la política nacional del ambiente, será imprescindible considerar como objetivo general la mejora de la calidad de la vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo, y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, así como la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Si consideramos estos aspectos, se habrá consolidado nuestro objetivo general, del cual se desprenderán nuestros objetivos específicos, como son, en primer término, lograr la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país. Esto conlleva un aprovechamiento racional de los mismos, a un aprovechamiento que implique, ante todo, su explotación que beneficie sustancialmente a la población, pero con proyección en el futuro haciendo un uso responsable de los mismos. En segundo lugar, como objetivo específico también será necesario incidir en que se debe asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas. Si existe una adecuada participación e involucramiento
de los llamados actores, se va a garantizar la protección de nuestros ecosistemas. En tercer término, como objetivo específico también será imprescindible incidir en lo que significa consolidar la gobernanza ambiental del Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel nacional, regional y local. Solo consolidando la gobernanza ambiental podemos garantizar un uso racional de nuestros recursos y al mismo tiempo una mejora en la calidad de vida. En cuarto término, también será fundamental considerar que la política nacional del ambiente deberá alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el país con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente. Si esto conlleva a una participación ciudadana de manera informada y consciente, se habrá propiciado el empoderamiento por parte de los ciudadanos en la consecución de una política nacional que sea efectiva. Y por otro lado, también es incuestionable que como objetivo específico se deba lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y privado. Solo si se conjugan ambos espacios, el público y el privado, se logrará un desarrollo con eficiencia del manejo de los ecosistemas. A continuación definiremos la implicancia de lo político en el ámbito medioambiental, en este caso puntual en el manejo de los ecosistemas. Como definición operativa, diremos que la ecología política es un conjunto de ideas con respecto al medio ambiente, las cuales pueden ser consideradas propiamente como una ideología del ecologismo. Se sustenta en tres características ideológicas. En primer término, que deben promover la definición de la sociedad en su interrelación con el medio ambiente, es decir, un mapa compuesto por puntos de referencia que permitan a la sociedad orientarse en el mundo político en defensa de la biodiversidad ambiental. Si existe una adecuada promoción de un conjunto de actores que juegan un rol al interior de la sociedad, se podrá en el mundo político garantizar como influencia una adecuada defensa de nuestra biodiversidad. Esto conlleva a un compromiso entre los diferentes actores de las partes que conforman un colectivo social y a la consolidación de nuestro llamado mapa de incidencia que se va a consolidar en el mundo político. Una segunda consideración es que la ecología política debe prescribir una forma particular de sociedad empleando creencias acerca de la condición humana que sostiene y reproduce opiniones acerca del cuidado de los recursos naturales, de la importancia del uso racional y sostenible de los mismos. Solamente a través de una adecuada educación, adecuadamente informada, se podrá consolidar en la sociedad una cultura que promueva la protección de los recursos naturales y de su adecuado manejo racional. Y complementariamente a estos dos puntos, diremos como tercera característica que la ecología política debe proporcionar un programa de acción política o mostrar cómo llegar desde la sociedad en que vivimos a la situación que aspiramos a alcanzar, pregonando, promoviendo, propugnando la importancia que tiene para nuestra existencia el cuidado y buen uso de los recursos naturales. ¿Cuáles son las características de la ecología política?
Una característica se orienta a que es una alternativa global a la sociedad industrial en un pensamiento crítico y transformador para generar un nivel de vida que busque la justicia social, la sostenibilidad ecológica y especialmente el fortalecimiento de la democracia. Actualmente la preocupación por la ecología se ha convertido en una macro tendencia a nivel de la política. Y en ese aspecto existen desde los ámbitos público y privado una preocupación por el conocimiento de la ecología política. Una segunda característica implica que la ecología política cuestiona el sistema de producción industrial, así como los sistemas ortodoxos del capitalismo, puesto que se sostiene que la producción necesariamente merma nuestras reservas finitas en materias primas y energéticas, mientras que satura la capacidad igualmente limitada de los ecosistemas con los desperdicios que resultan de los procesos productivos y extractivos. Solo a través de un uso racional de los diferentes recursos podrá pues garantizarse una adecuada gobernanza ambiental. Materia de competencia de la ecología política. Una cuarta característica es el paso de la ecología como ciencia al pensamiento de la ecología como política. Implica una serie de cuestionamientos vitales para vivir en una sociedad con armonía y cohesión social, así como también con el respeto a la naturaleza como nuestra única casa. Si somos conscientes que nuestro accionar destruye de manera preocupante nuestro entorno social, vamos a poder construir nuevos espacios de convivencia para vivir en sociedades armónicas y cohesionadas. No considerar a la política como un elemento determinante en las acciones a seguir en el manejo sostenible de los recursos conllevará indefectiblemente a la destrucción de nuestra única casa, que es nuestro ecosistema en el cual vivimos en interrelación con nuestros semejantes. Una cuarta característica de ecología política va a estar enmarcada en la constitución de la sociedad convivencial, donde la persona se pone al servicio de la comunidad y donde prima la biomimesis y la autocontención, es decir, la capacidad de mimetizarnos con nuestro medio ambiente, para lo cual tiene que realizarse una serie de cambios profundos en los estilos de vida, en las relaciones sociales y en todo complejo societal. A continuación, vamos a identificar a los principales actores sociales. Estos actores, pues, cumplen un rol en delimitar el ámbito geográfico de influencia del proyecto. Se debe pensar no solo en él o los emplazamientos primarios del proyecto, sino también en todas las interacciones conexas. Para ello será necesario establecer la zona de influencia del proyecto, determinando quiénes podrían verse afectados por la puesta en marcha del proyecto y de qué manera. Por otro lado, será imprescindible elaborar un mapa de la esfera de la zona de influencia del proyecto, en donde se señale de forma directa el uso de la tierra, las emisiones atmosféricas y el impacto del uso del agua. Por otro lado, en función del mapa de la zona de influencia del proyecto, la empresa debe establecer un orden de prioridades para las consultas a los actores sociales. En caso de proyectos de envergadura cuya preparación requiere diferentes etapas, el levantamiento de un mapa de las instalaciones previstas en el corto, mediano y largo plazo deberá considerar la identificación de los impactos acumulativos,
Por otro lado, mediante consultas con representantes pertinentes de los actores sociales, se debe verificar qué grupos se podían ver afectados por cuáles o tales impactos. Esta labor puede resultar más eficiente si se utilizan fotografías aéreas. En algunos casos, la oposición más explícita lo constituyen agentes no involucrados directamente o negativamente con el proyecto, por lo cual es necesario identificarlos previamente mediante sus intereses o aspiraciones. Todos estos componentes nos van a permitir identificar qué actores juegan un rol importante en nuestra política ambiental, como accionar puntual de la ecología política. Esto va a determinar que si los actores cumplen con asumir sus funciones al interior de su contexto social, se van a generar buenas relaciones entre actores sociales. Estos componentes van a constituir factores determinantes en la construcción de excelentes relaciones como parte de la interacción del individuo con otros actores sociales. Para lograr esta articulación deberán considerarse consultas con los actores sociales, con el objetivo de planear cada proceso de consulta, realizando consultas inclusivas y documentando el proceso e información sobre las actividades de seguimiento. Por otro lado, se deberá también identificar y analizar cuáles son los diferentes actores sociales. Para ello será imprescindible dedicar tiempo a identificar y establecer un orden de prioridad de los diferentes actores sociales y a determinar también sus intereses e inquietudes. Un tercer factor lo constituye la gestación de las reclamaciones, para establecer medios accesibles y adecuados para que los actores sociales puedan exponer sus inquietudes y reclamaciones acerca del proyecto a lo largo de toda su existencia. Dicho en otros términos, deberá plantearse maneras de exponer nuestros planteamientos y nuestras oposiciones acerca de un determinado proyecto con la finalidad de legitimar determinadas acciones. Asimismo, es prioritario la elaboración de informes para los actores sociales. Informar a los actores sociales implica proveer de información acerca del desempeño ambiental, social y económico de determinado proyecto. Asimismo, las buenas relaciones deben descansar en la participación de los actores sociales, lo cual busca comprometer la participación de las personas o grupos directamente afectados por el proyecto en el seguimiento de sus impactos y beneficios, así como de las actividades de mitigación y en el hecho de recurrir a las actividades de mitigación por parte de expertos externos en los casos en que se considere que esto puede aumentar la transparencia y la credibilidad. Muchas veces será necesario, en ese sentido, convocar a facilitadores que, a modo de árbitros, van a sujetar su prestigio en una adecuada interacción con otros actores en disputa. Por otro lado, es fundamental las divulgaciones de la información en aras de proporcionar información a los actores sociales, los cuales desde las primeras etapas del proceso de toma de decisiones deben cumplir de manera significativa, poder acceder a medios accesibles y a mantener esta comunicación durante toda la vida del proyecto.
Por otro lado, también juega un rol importante el de las funciones de gestión en aras de crear y mantener en la empresa suficiente capacidad para manejar las relaciones con los actores sociales con el objetivo de hacer un seguimiento de los compromisos contraídos e informar convenientemente sobre los progresos realizados. Y, finalmente, también deberá contemplarse la negociación y las asociaciones. Cuando se trate de cuestiones controversiales y complejas, deberá establecerse negociaciones de buena fe que satisfagan los intereses de todas las partes. Esto va a facilitar añadir valor a la mitigación del impacto del proyecto o a los beneficios de este último mediante las asociaciones estratégicas. Hemos pues considerado estos 8 factores que van a jugar de manera vital un rol en la construcción de buenas relaciones entre los llamados actores sociales. Con esta última explicación hemos culminado nuestra segunda sesión de aprendizaje y quedamos prestos a el desarrollo de nuestra tercera sesión, que estará enmarcada por el estudio de los movimientos sociales en los conflictos socioambientales. Soy Alain Segarra-Zú, expositor en materia de teoría del conflicto, gobernabilidad democrática e interculturalidad, codirector de la revista Inteligencia, la cual ustedes podrán consultar también libremente en nuestro portal web www.inteligencia.com.pe, quedando presto llano a resolver cualquier inquietud que ustedes me pudieran formular. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.